Buenas tardes, buenas tardes con todos. Muchas gracias por tener la gentileza de estar acompañándonos, eh, a aquellos que durante el día también han asistido a la charla de hoy domingo en la mañana y por supuesto a todos aquellos que han tenido también la amabilidad y la generosidad de acompañarnos, ¿no? Durante las conferencias de la semana, ¿no? Y hemos nosotros sobre eso reflexionado y seguro también alimentado algunas posibles reflexiones posteriores o cuestionamientos, ¿no? Eh, es importante hoy que veamos, ya finalmente, por lo menos se intenta plantear que sea a fin del día, ¿no? Domingo, una reflexión sobre uno de los grandes maestros de la filosofía peruana, un señor, ¿no? A cabalidad, cuya propia vida es un ejemplo, un modelo de aquel que se ha consagrado al ejercicio filosófico con pasión, con profundidad, con afecto, con respeto, también con polémica, con cuestionamientos, a aquellas formas de pensar autoritarias, ¿no? Un maestro universitario, un activista, un organizador, un gestor de la filosofía peruana. El gran maestro David Sobrevía Alcázar, ¿no? El gran maestro David Sobrevía Alcázar es muy importante porque justamente su propia vida, su propia historia no es sino la mejor demostración de aquello que caracteriza a un filósofo eh, consciente, con responsabilidad, comprometido, ¿no? Con su comunidad. David Sobrevía, que fue profesor universitario, fue profesor mío, tiene o tuvo algunas características que son inolvidables. Entonces voy a contar algunas de esas características como maestro, su preocupación en algunos ámbitos también del conocimiento y su aporte que ha tenido a bien el heredarnos a todos aquellos que de alguna manera seguimos su estela. David Sobrevía Alcázar fue durante muchísimos años profesor en la antigua Universidad de San Marcos, fue entrenado, formado por grandes maestros, entre ellos Francisco Miro Quesada Cantuarias, de quien fue también muy amigo y compañero David de varios proyectos y resultados magníficos y maravillosos para nuestra comunidad filosófica. En la universidad, David Sobrevía tuvo, o más bien, una preocupación por hacer que la filosofía tenga todo el rigor requerido, ¿no? Para un estudiante que no debería olvidar que dedicarse a la filosofía requiere de todos los protocolos y las condiciones de calidad académica, de exigencia, de rigor, de disciplina, de conciencia de la responsabilidad que estás asumiendo como estudiante de filosofía y para ello tiene que cumplirse sin dudar, ¿no? Todo tipo de trabajo o en clase, la investigación, la preocupación por mostrar esas investigaciones en eventos, etcétera. David Sobrevía en San Marcos fundó el instituto, junto con la doctora Maravilla Rivara de Tuesta, el Instituto Peruano, ¿no? de Pensamiento Latinoamericano, llamado el IPLA,
un instituto inédito en el país, enfocado a cultivar, promover, abrir espacios para la discusión sobre los asuntos filosóficos peruanos y latinoamericanos, ¿no? Era un activo participante del instituto, y además comprometido con modernizar también la formación. Su magisterio lo llevó por muchos años a construir, ¿no? Y ayudar a diseñar las mallas curriculares y tener una posición abierta a diversas corrientes, pero no olvidando de manera sólida la formación en los asuntos peruanos y latinoamericanos. En mi caso particular, David Sobrevía me enseñó los cursos sobre Aristóteles, sobre Platón, y por supuesto aplicando sus exigencias a todos aquellos que formamos parte de su alumnado, ¿no? Él siempre de manera responsable, de manera acuciosa, minucioso para la revisión, implacable para que tu formación sea de la mejor, siempre ha estado preocupado porque sus estudiantes tengan justamente aquello que les corresponde en una universidad pública, tener un excelente profesor y tener una calidad, ¿no?, grandiosa en la enseñanza universitaria. En el año 95 hubo una situación social complicada. David Sobrevía deja la Universidad San Marcos, hay una ocupación, ¿no?, del gobierno autoritario de Alberto Fujimori. La universidad pasa a una supuesta comisión reorganizadora, es decir, una intervención gubernamental que va contra los clásicos principios de la autonomía, bajo el supuesto que una comunidad universitaria no podría autogobernarse. Esta intervención llevó a que David correctamente protestara, no cuestionara la intervención de manera pública y, como corresponde a su vida correcta, respetuosa de los valores democráticos, David Sobrevía lo que hizo fue dejar la institución de manera formal. Sin embargo, nunca llegó a desvincularse porque siempre estuvo trabajando con la universidad pública. Eh, Luego de muchos años, David se dedicó a otras instancias universitarias, pero a la par seguía cultivando sorprendente, incansablemente la investigación, asunto que a mí me asombraba, ya que un hombre de sus ocupaciones había tomado sumamente en serio la reflexión y me decía: mira, Rubén, la escritura, el espacio escritural, el universo de escribir requiere siempre de los intelectuales muestren, trabajen a través justamente del texto, ¿no?, aquello que piensan, influyan y ayuden a cuestionar paradigmas hegemónicos, lecturas únicas, y se tenga ahí un frente de batalla frente a estereotipos o pensamientos únicos, ¿no? Como recuerdan, hay la tentación autoritaria, existe esas claves, ¿no?, que intentan hegemonizar un solo tipo de criterio, estandarizar el pensamiento, asumir como si fuera una forma de pensar un tipo de ideología, ¿no?, y sobre eso instauran prácticas que suelen ser violentas o van fundamentalmente contra todo tipo de principio de convivencia. El maestro David Sobrevía era un ácido cuestionador de ello, un defensor de la vida democrática, alguien sumamente preocupado, no porque haya espacios para la discusión, etcétera, etcétera. En ese sentido, su producción filosófica, su producción bibliográfica, tiene la consistencia, ¿no?, la coherencia con esa preocupación comprometida del filósofo profesional. Yo voy a mencionar algunos libros simplemente como gestos provocadores, es decir, para
más bien invitar a su lectura. Un texto que a mí me impactó muchísimo y a muchos de aquellos que nos hemos dedicado al ejercicio filosófico, ¿no? Ha sido el texto Repensando la tradición nacional. Es un texto conocido por aquellos que estamos investigando estas temáticas, pero es probablemente la obra, una de las obras máximas de David Sobrevilla, ¿no? Repensando la tradición nacional es un manifiesto. Repensando la tradición nacional es un grito de guerra filosófico, es una toma de posición, porque aquí plantea una agenda, una ruta que todo filósofo peruano podría seguir, ¿no? Recordemos que no hay recetas, pero sí hay sugerencias, luego de un profundo análisis de lo que hace David. En estos tomos evalúa, ¿no? Hace un examen de filósofos importantes peruanos, ¿no? Y lo que concluye David es que es inevitable que los filósofos de nuestro país estén entramados, ¿no? Forman parte del tejido de una matriz discursiva occidental, pero que no debe olvidarse en ningún caso la localización, ¿no? La geolocalización, ¿no? De los discursos que pueden tener orígenes más bien del Perú, ¿no? Andinos, amazónicos. Es una necesaria actividad, una acción del filósofo a apropiarse, llamaba él, no del pensamiento occidental, estudiarlos, ¿no? Analizarlos, cuestionarlos, porque es inevitable. Somos extremo occidente, ¿no? Hemos tenido siglos de ser colonizados, eso, por supuesto, ha marcado también estructuras que pueden y deben ser cuestionadas de pensamiento y de percepción. Por lo tanto, la filosofía peruana no puede dejar, para evitar el chauvinismo, para evitar el regionalismo, para ser más bien una filosofía más amplia, negociadora, cuestionadora, debe, por supuesto, tener muy presente, de manera rigurosa, el pensamiento occidental. No son antagónicos en tanto que tenemos que aprenderlo, conocerlo para gestionarlo. El gobierno filosófico, el gobierno de las ideas requiere esta apropiación, ¿no? Y esta apropiación significa, ¿no? Para David, ¿no? Una relectura permanente, un cuestionamiento permanente y la incorporación, la contextualización, las circunstancias, sí, en el sentido de Ortega y Gasset, sobre la cual vamos a reflexionar. Entonces, repensando la tradición nacional, su nombre es un lema, ¿no? Su título es un apotegma, su nombre repensando, su nombre tradición, su nombre nacional, es un, una frontera diseñada sobre la cual nosotros debemos inclinarnos a pensar, ¿no? David sobre eso siguió trabajando, escribió uno de los textos notables que además relata su capacidad de cronista, su brillantez en ser un testigo de su tiempo, en ser alguien que reconoce los matices, las diferencias, la heterogeneidad de nuestro pensar filosófico en sus diversos niveles. Es decir, no es solamente alguien que ubica la filosofía en el ámbito universitario, sino también reconoce que en otros escenarios se mueve la dinámica filosófica. Por lo tanto, habría que ver en qué dimensiones no institucionales o también institucionales la filosofía se despliega. Él es un gran narrador de los congresos nacionales de filosofía, ¿no? De los coloquios de filosofía, de esos eventos académicos que suelen tener, ¿no? Una oralidad sugerente y que a veces no se registra. Él como un cronista, ¿no? Como un pensador que recogía las preocupaciones de su tiempo, los va deteniendo, los va planteando como
elementos claves para entender nuestra propia historia filosófica. Y para eso escribe un libro maravilloso que se llama, ¿no?, La filosofía contemporánea en el Perú, donde recoge sus notas y reseñas, sus reflexiones diversas, ¿no?, sus reseñas periodísticas y académicas sobre nuestra comunidad filosófica. Es un texto que es como un acta, un vademecum de la filosofía, el asunto que hemos ido perdiendo seguro, pero David también hace otro tipo de preocupaciones, es un mariateguista, uno de los mariateguistas más importantes, además el marxismo de Mariátegui y su implicación en los 70 años, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Es integrante de los grupos que se dedican a no seguir, ¿no?, a Mariátegui como si fuera una deidad, sino como un referente intelectual que también habría que cuestionar. Es decir, no se trata de formar nuevas sectas, ¿no?, sino de ser filósofos. No se trata de hacer caminos, ¿no?, que están más cercanos a la fe o la religión, ¿no? Más bien, el espíritu crítico no debe eximir a nadie, por más que tenga una referencia de índole que puede tener categorías sociopolíticas más que intelectuales. En pocas palabras, David Sobrevía no creía que alguien podía decir la verdad para siempre, la verdad y ya está, que nadie podría haber construido un texto sagrado al cual que había que allanarse, ¿no?, como si fuera un seguidor. No se trataba de eso. Lo que ha mostrado David siempre de manera permanente es el cuestionamiento, la crítica, ¿no? Y más a los ídolos de barro seguro que abundan, ¿no? Pero también a nuestros propios héroes, a nuestras propias referencias intelectuales. No somos imitadores de ellos, sino estaríamos cercanos más bien a grupos religiosos, ¿no? David era un defensor, ¿no?, permanente del espíritu ineluctable, inevitable, imperativo, crítico, que no, del filósofo que no debe ceder ante un pensamiento hegemónico, único, que esté preocupado más bien en formar grupúsculos, sectas, interpretaciones únicas, ¿no?, antes que profundidades cuestionadoras. El maestro nos dio ahí una clarísima señal de que lo filosófico, aquellos que están trabajando el asunto filosófico de manera profesional y permanente, tienen que estar siempre siendo críticos, ¿no? Sobre eso también David, a propósito del reconocimiento de nuestros grandes héroes culturales como César Vallejo, es un gran vallejista. Es un gran vallejista a tal nivel que cuando yo lo visitaba en su casa, en Conquistadores, y tomábamos café y comíamos unos dulces y conversábamos largamente, lo recuerdo con la calidez y el cariño del maestro, ¿no? De aquel que está heredando su conocimiento, que nos hace a nosotros siempre cuestionar nuestros propios horizontes de vida. Hablaba sobre Vallejo. Vallejo, este poeta de Santiago de Chuco, que tuvo con Trilce un giro radical, ¿no?, a la poesía en castellano, ¿no? David sabía poemas de memoria de Vallejo, ¿no? Es más, lo había estudiado a tal nivel que era del grupo a nivel mundial más importante de vallejistas. Era un reconocido vallejista, un hombre versado, ¿no?, con una memoria importante sobre poesía, ¿no?, y que daba prácticamente lecciones sobre de cómo leer a Vallejo. Sabemos que Vallejo ya en sí mismo origina una serie de complejidades, de claves de acercamiento, aproximación a su poética, que por supuesto para aquellos que no tenemos un entrenamiento muy agudo en la filosofía, en la poesía, puede espantar, ¿no? Eh, Recordemos que la poesía no es del tipo modernista que a veces estamos acostumbrados o del tipo romántico, ¿no? Aquellos que más bien apuestan por una poesía elaborada,
una construcción del verso compleja, multisemántica, que tenga más bien lecturas no circulares, ¿no? Están más cercanos al Vallejo de Trilce, ¿no? David, por supuesto, lo leía también sus claves ontológicas y epistémicas. Vallejo sigue siendo un desafío para todos nosotros y el maestro David Sobrevía creo que aquí nos ha dado, ¿no? Con sus textos sobre Vallejo, una inolvidable lección, reitero, sobre cómo deberíamos o podríamos leer al gran poeta peruano. David, además de leer poesía, además de leer rigurosamente a los filósofos peruanos, de estudiarlos sin pudor, sin restricción, ¿no? Con el rigor que corresponde, es decir, los describía, pero también los cuestionaba y con, creo, una seriedad no merecida, con la dureza que corresponde a una lectura atenta y respetuosa, no complaciente, ¿no? Evidentemente mostraba las claves por las cuales uno debe estar haciendo la filosofía en el Perú. Hasta ahora recuerdo, en mi caso, parece un paréntesis meramente testimonial, en mi caso cuando escribí el libro La razón racial, tuvo la gentileza de llamarme, de comunicarse conmigo, y tomar el café respectivo y cuestionarme, ¿no? Y cuestionarme y después me di cuenta que efectivamente en el libro había cosas que corregir, ¿no? Y eso era, si no para mí, un signo de un lector acucioso que distingue el trabajo de la persona y se enfoca justamente en aquello que debe ser lo importante, en el discurso que uno va mostrando a la gente. Hay una responsabilidad, en pocas palabras, para no decir cualquier cosa, sino hay que tener respaldo argumental, las evidencias, las pruebas suficientes para que lo que decimos, lo que escribimos, tengan esos referentes de validación, ¿no? Esa lección de maestro fue hasta sus últimos días. Cuando estuve fuera del país por razones académicas, nos carteábamos no, casi siempre. Está muy atento a mi propia evolución académica. Sus dedicatorias a los libros los tengo aquí como un signo, una huella de esa vinculación con mi maestro, con esa gratitud que aún permanece en mi corazón, con esa forma para que creo, ¿no? Se debe tener nuestros referentes, que en mi caso particular no solamente están involucrados a nivel profesional, sino también a nivel personal, ¿no? David, además de tener esta preocupación por los jóvenes, era un activista eh, constante. Organizaba eventos académicos, encuentros filosóficos, se relacionaba a nivel continental, a nivel global. Él tenía una red impresionante en España, en Argentina, en México, en Estados Unidos, en toda América Latina, en parte de Europa, ¿no? Y lo respetaban, ¿no? Y lo respetaban y ponía además a su servicio sus propios contactos, ¿no? Su propia red, ¿no? Muy generosa y gentilmente, ¿no? David Sobrevía eh, ha impulsado, ha promovido muchas veces justamente aquello que a veces hemos ido olvidando, la idea de pensar en comunidad. Y la comunidad no solamente es una comunidad nacional, sino también a nivel internacional. Es decir, la red, el pensar conjuntamente, el pensar acompañados, no solitariamente, enriquece y evita un solicismo autoritario, un pensamiento que pueda estar tentado a creer que está descubriendo la panacea, ¿no? Nos enseñó la humildad de la reflexión y el rigor a la vez, ¿no? La no complacencia, ¿no? Y la discusión, un sanmarquino
hasta lo último, ¿no? Un sanmarquino amante de la institución pública, un gran referente en sus batallas en ese momento, con lo que era una forma de enseñar filosofía distinta que como era la Universidad Católica del Perú. David ha sido presente en diversas batallas, ¿no? Hay testimonios de eso en sus textos, ¿no? David, además, un difusor de la filosofía a nivel nacional, participaba en la mayoría de congresos y eventos hechos en el país, ¿no? Los difundía, los presentaba, los vinculaba, ¿no? Es decir, gestionaba el conocimiento, ayudaba, ¿no? A que nuestra comunidad sea más integrada, pero sin complacencia, ¿no? Con esa belleza del rigor, con, con esa maestría que da siempre la responsabilidad de aquellos que nos dedicamos o intentamos dedicarnos profesionalmente a la filosofía. Es por eso que este domingo, 11 de octubre del 2020, yo lo recuerdo, este domingo a la caída de la noche, cuando la luz se oculta, cuando aparecen los destellos nocturnos y la magia que tiene también la nocturnidad aparece, recuerdo a mi maestro, recuerdo a uno de los filósofos más importantes de nuestro país y cuyo trabajo esperamos seguir difundiendo y esperamos, sin dudarlo, ¿no? Mantener vivo y mantener permanentemente en las nuevas generaciones. Yo les agradezco mucho a aquellos que me están viendo, que me están escuchando. No quiero hablar más porque me encebollo. Así es que les invito a conocer a David Sobrevilla, aquellos que no lo conocen y aquellos que lo conocen, que lo recuerden con lo que él nos ha mostrado y lo mucho todavía que hay que descubrir con él. Muchísimas gracias y feliz 80 años, Sociedad Peruana de Filosofía.